Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Hoy es miércoles 28 de febrero. Así es que recuerda que tú no estás solo, somos una familia. Queremos orar por ti. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Esta mañana tenemos el tema de la serie Amor y Amistad, las malas amistades. Un tema muy interesante que vamos a estar tratando hoy. Y vamos a ver qué dice la Biblia en relación con las malas amistades. Recuerda los medios de comunicación, el WhatsApp, ya lo conoces, puedes escribirnos, llamarnos o mandar un audio, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879, a cualquier hora que lo necesites. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Esta mañana tu servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo este tema tan interesante. Recuerden que es muy importante su participación y les damos las gracias. Ustedes son importantes para nosotros. Y bueno, el tema, las malas amistades. Si usted tiene una Biblia en casa, busque por favor ahí en el Salmo número 1. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así empiezan los salmos ahí en el Antiguo Testamento. Y bueno, habla de una bienaventuranza. ¿Qué es de alguien que es bienaventurado? Bueno, alguien que es bienaventurado es alguien que es feliz en extremo. Qué interesante. ¿Ha usted alguna vez sido bienaventurado? Es decir, feliz en extremo. Bienaventurado el varón que no anduvo, número 1, en consejo de malos. ¿Y qué es el consejo de malos? Bueno, la misma Biblia nos dice que los pensamientos de los justos son rectitud, pero el consejo de los impíos es engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. El impío va a recibir el pago de sus decisiones equivocadas. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, ahí también en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios de Salomón, en el capítulo 12, podemos leer el verso del 1 al 3 que dice de la siguiente manera: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará a favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Así es que, pues, la Biblia nos invita a no andar en el consejo de los malos. También, como número 2, dice, en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Y bueno, ¿cuál será ese camino? Bueno, el camino de pecadores es un camino torcido. También, camino de pecadores nos da la idea del modo de hablar. Usted conoce a gente que habla con muchas palabras incorrectas, no porque estén mal habladas, sino porque son palabras que ofenden los oídos. Es ese modo de hablar soez. Cometer pecado es andar en camino de pecadores, ser partícipe
con los pecadores, juntarse con pecadores, pues lo va a volver a usted también pecador. No los siga, no los imite. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:8 de la siguiente manera: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Así es que, pues hay que tener cuidado de andar en camino de pecadores, porque muy pronto vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Bienaventurado el varón que no anduvo con los escarnecedores. ¿Y qué son los escarnecedores? Es una palabra que usamos poco en el español. Pero fíjese, un escarnecedor es aquel que hace burla o mofa, insultante con el fin de ofender. Y es muy interesante el significado de escarnecedor en griego. En griego dice que un escarnecedor es aquel que hace muecas con la cara, con la intención de burlarse de alguien. Un escarnecedor también es alguien que es soberbio y presumido. ¿Conoce usted gente así? También un escarnecedor es aquel que es egoísta, primero yo, después yo y siempre yo. Un escarnecedor también viene a ser alguien que es insolente, presuntuoso. Así es que, pues no hay que juntarnos ni andar en ese camino con los escarnecedores. Y así es que, pues hay que seguir los consejos bíblicos, ¿sí? Y bueno, seguimos con el tema. Adelante, hermano José, buenos días. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Esperemos que juntos estemos expectantes para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Amor y Amistad y el tema, las malas amistades. Familia, muchas veces pensamos que no necesitamos que nos instruyan o nos guíen en escoger nuestras amistades, porque nos sentimos muy capaces para distinguir las malas amistades que no nos convienen. Sin embargo, veamos lo que la palabra de Dios nos enseña a este respecto. Primera de Corintios 15:33, un pasaje muy corto, pero muy fuerte. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Es decir, no te equivoques o no te confundas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En este caso, si vemos desde el principio de este capítulo, el tema es que algunos filósofos habían introducido la doctrina de que los muertos no resucitan, sin pensar siquiera en las consecuencias en el marco de la fe cristiana. Por ejemplo, desde el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron. O sea, los que murieron antes de que viniera el Señor Jesucristo, perecieron. Y el 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero bendito sea Dios, el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¡Qué bendición, familia! Así que Cristo resucitó y hemos visto en su palabra cuántos testigos hay de este hecho. Así que rechacemos estas malas amistades que quieren distraernos y apartarnos de la fe en Cristo resucitado. Y no solo en este tema, sino en todos los temas de maldad que conocemos o que existen o que sabemos de ellos porque ya hemos escuchado. En este versículo habla sobre el asociarse con falsos maestros que terminaban por sacar a los creyentes de la sana doctrina, porque influyeron o influyen en su manera de pensar y de actuar. Y esto sucedía antiguamente y todavía en las iglesias se introducen falsos maestros que traen otras enseñanzas, otras doctrinas. Así que nos llenemos de la palabra para estar bien firmes en lo que el Señor nos ha mostrado en la resurrección de Jesucristo. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, qué importante es tener un Dios que tiene cuidado con sus hijos en esta área tan importante de escoger y de apartarlos de aquellas amistades que nos dañan, que nos apartan de la fe, que como estos malos amigos y también malos maestros que llegan a tener tanta influencia que los convencen a seguir ideologías y filosofías que están completamente en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Así que continuemos apegándonos a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque Él fue el que murió por tus pecados y por nuestros pecados. Así que pongamos mucha atención en lo que su palabra nos enseña a través de ese Espíritu Santo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias, hermano José, y seguimos con este tema tan interesante, las malas amistades. Así es que, pues, la Biblia nos recomienda a no tener malas amistades. No debemos tener malas amistades porque, pues, es muy posible que después usted también sea una amistad mala. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto. Puede suceder que un joven, digamos un joven sano, un joven limpio, un joven que no anda en malos pasos, de pronto
se junta por ahí con un amigo que pues es un delincuente. Y ese amigo que anda en malos pasos, un día va a robar y lo invita a cometer este delito. Y muchas veces sucede que llega la policía y al que pescan es aquel que era la primera vez que iba a hacer esa acción, ese delito, iba a cometer ese delito por primera vez. No tenía mucho que ver, aunque consistió en ir con su amigo, y termina en la cárcel. Otra situación también que es muy común hoy en día es que el muchacho que anda bien, de repente se empieza a juntar con malas compañías. Un día se sube al coche del mal amigo y van por ahí, los para la policía en algún retén, los revisan y resulta que traía un poquito de droga. Y solo por el hecho de ir en compañía con él, le dan 15 años de cárcel. Así es que cuídese mucho, debe tener mucho cuidado con quién se junta. Es muy importante escuchar los consejos de papá, escuchar los consejos de mamá. Ellos siempre van a querer algo bueno para sus hijos. Así es que si usted es hijo, escuche los consejos de su padre, escuche con atención los consejos de su madre. También, si tiene buenos amigos, escúchelos, júntese con ellos. También usted será un buen amigo. Escuche los consejos de los buenos amigos. También escuche los consejos de sus hermanos mayores. Y usted puede decir, bueno, es que yo soy el mayor. Bueno, de sus tíos, de sus primos que son mayores que usted, escuche los consejos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno, ahí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 10 dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Así es que, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos advierte de andar en malas compañías. La Biblia nos dice que te van a invitar y te van a dar una bolsa para que tú también tengas parte de aquel botín. Pero el final de ellos, pues no será muy bueno. Terminarán en la cárcel. ¿Qué pasa hoy en día con tanta violencia, con tantas situaciones que se dan en la calle? Los muchachos, los jóvenes que se meten a este tipo de delincuencia, pues no duran mucho. Pronto terminan con su vida y es muy triste que acaben muy jóvenes con su vida, teniendo toda una vida por delante. Si tú el día de hoy andas en malos caminos, es el tiempo de regresar a Dios. Dios está ahí con los brazos abiertos, esperando que regreses. Recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si ya cometiste un pecado y por esto has tenido que pasar en la cárcel, y ya saliste o estás por ahí todavía y vas a salir, bueno, todavía estás a tiempo. Hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirnos de aquellas cosas que hicimos y que desagradan a Dios, dejando las malas compañías de lado y buscando a los buenos amigos, buscando el consejo de los padres. Si te acercas a una iglesia, ¿por qué no? Buscando también el consejo de algún pastor. Así es que, adelante. Ánimo. Gracias, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con la serie Amor y Amistad. Y el tema, las malas amistades. Familia,
hemos estado hablando de lo importante que es tener amigos. Pero lo que realmente es importante no es la cantidad de los amigos, sino la calidad de los amigos. Nuevamente les recuerdo lo importante que es buscar este tema de definir cuáles son las malas amistades que debemos evitar a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y este recurso o idea es para los jóvenes que nos pueden estar escuchando y también poner atención a los padres que tienen mandamientos al respecto para guiar a sus hijos, pero también para los abuelos que seguramente con su experiencia de comunión con el Señor seguramente tienen muchos consejos prácticos para los hijos y también para los nietos. Y a continuación, vayamos a la palabra. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Aquí el apóstol Pablo nos habla de los amigos que se hacen llamar hermanos, haciéndonos ver qué compañerismo pueden tener si vienen con estas cartas de recomendación. Fornicario, o sea, con muchos y malos deseos sexuales. Avaro, que es tacaño y no le gusta gastar. Idólatra, que hace imágenes y les rinde culto. Éxodo 20 del 4 al 5. Borracho, que le encanta la bebida. Imagínense el espectáculo que dan. Ladrón, no le gusta trabajar. Mejor prefiere robar a los demás. Con el tal dice, ni aun comáis. Es decir, ¿qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Pero si insiste y tiene disposición para escuchar la palabra de Dios, testifícale. Y si está interesado, invítalo a una reunión a la iglesia para que escuche la predicación y se convierta verdaderamente al Señor. Y no nos extrañemos en cómo andan estas malas amistades, porque veamos lo que nos dice Dios en su palabra a nosotros, cuando aún no le conocíamos. Primera de Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que algunos de los cristianos corintios habían cometido los pecados anteriores de los versículos 9 y 10, mas ellos se arrepintieron y el Señor intervino en sus vidas como habían sido lavados por el Espíritu. En Tito 3:5, por ejemplo, nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, en su gracia, Dios salva a los que creen no por alguna justicia que haya en ellos, en los hombres, sino por su misericordia. Las tres palabras, bondad, amor y misericordia, representan aspectos de la gracia de Dios. Los dos medios de gracia por los cuales Dios hizo posible la salvación son, número 1, la regeneración, descrita como el lavamiento de la inmundicia del pecado, y 2, la renovación en el Espíritu Santo. No se menciona aquí el papel de la fe en este proceso debido a que el enfoque del apóstol Pablo
está en lo que Dios ha hecho, no en la respuesta del hombre. Santificados en el Hijo. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y dice, y justificados ante el Padre. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Familia, gracias por su amable atención en este tema tan importante para evitar las malas amistades o definir cuáles son estas amistades que no nos convienen. Si estamos viendo que nos apartan de lo que hemos oído y creído a la revelación de la palabra acerca de nuestra fe en Jesucristo, les invitamos a escucharnos el próximo viernes con el tema Cambia tu rumbo. Reciban un caluroso abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that